Hola a todos y todas, bienvenidos a este vídeo donde vamos a mirar el uso de las ecuaciones de primer grado para resolver algunos problemas de aplicación. Les habla Andrés Restrepo. Vamos entonces a mirar, la idea es ver unos 5 o 6 problemitas donde veamos el uso de las ecuaciones para resolver cada una de las situaciones que nos plantean. Vamos entonces a empezar con el primer ejercicio. En esta nos dice, se reparten bombones entre 3 niños. Al segundo le dan el doble que al primero y al tercero el triple que al segundo. Si hay 18 bombones en total, ¿cuántos bombones dan a cada uno? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es obviamente entender muy bien el problema que nos están dando y mirar qué es lo que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo cuántos bombones dan a cada niño. Es muy importante esto porque a partir de ahí va a salir el nombre de las incógnitas. Entonces vamos a mirar, por ejemplo aquí nos dicen que son 3 niños. Vamos entonces a empezar a tener en cuenta eso. Entonces vamos a decir que este va a ser el primer niño, primero, el segundo y el tercero. Bueno, ahora si nos fijamos acá, nos dicen que al segundo le dan el doble que al primero, es decir, el primero es la referencia. Entonces vamos a decir que el primero, vamos a suponer que tiene una cantidad X. Listo. Entonces X es la cantidad de bombones que le toca al primer niño. Y me están diciendo que al segundo le dan el doble que el primero. Entonces el segundo sería el doble que el primero. Recuerden que el doble es multiplicar por 2. Y luego me dicen al tercero el triple que el segundo. Entonces el tercero sería el triple es multiplicar por 3. Entonces el triple que el segundo. Y el segundo ya sabemos que es 2x. Si resolvemos esto último que tenemos, 3 por 2 es 6x. Listo. Entonces recordemos, esto es lo que me representa la cantidad de bombones que tiene cada niño. Entonces repito, X es el primero. Me dicen que el segundo tiene el doble del primero. El doble es multiplicar por 2, entonces el doble del primero. Y dicen que el tercero es el triple de lo que tiene el segundo. Y el segundo ya sabemos que es 2x. Entonces 3 por 2, 6x. Ahora me están diciendo, en total hay 18 bombones. Entonces, simplemente si cogemos y sumamos lo que tenemos, lo que tiene el primero más lo que tiene el segundo más lo que tiene el tercero, entonces eso nos debe dar 18 porque son 18 bombones. Vamos entonces, ya tenemos lista la ecuación. Ya tenemos la mitad del problema resuelto, ya lo único que queda es resolver esa ecuación que es muy sencilla. Recordemos además también que aquí hay un 1, entonces simplemente vamos a juntar los semejantes. 1 más 2 da 3, más 6 nos da 9x, eso es igual a 18. Entonces vamos a despejar esa x. Entonces observemos que este 9 está multiplicando a la x. Entonces vamos a pasarla al otro lado haciendo la operación contraria, que es dividiendo. Entonces 18 dividido 9. Tenemos entonces que x es igual a 2. Listo, entonces ya tenemos la ecuación resuelta. Lo único que nos queda entonces es contestar la pregunta que nos hace esta situación. La pregunta es ¿cuántos bombones tiene cada niño? Bueno, ya sabemos que la x tiene un valor de 2 y dijimos que x era precisamente lo que tiene el primero. Ese es el valor de x. Entonces ya tenemos que el primero tiene una cantidad de x, o sea que el primero va a tener 2 bombones. Primero tiene 2 bombones. Ahora vamos a mirar que el segundo. Entonces el segundo tendría el doble del primero. De hecho aquí nos lo dice el problema. Al segundo le dan el doble que al primero. Y el primero sabemos que es 2. Entonces ¿cuál es el doble de 2? Sería simplemente 4 bombones. Y el tercero, el triple que al segundo. Pues sabemos que el segundo tiene 4. El triple sería simplemente 12.
Y observen que si sumamos la cantidad de bombones, pues nos va a dar los 18 bombones que nos decían en total. Eso puede ser como una prueba. Entonces ya tenemos la respuesta. Al primer niño le dan 2 bombones, al segundo niño le dan 4 bombones y al tercero le dan 12 bombones. Si de pronto hay algo que no les haya quedado claro, entonces les recomiendo que se devuelvan en el vídeo y miren de nuevo la explicación, que realmente es muy sencillo, sobre todo obtener esta parte, y esta es la clave para poder armar bien la ecuación. Vamos entonces a mirar el siguiente problema. El suplemento de un ángulo es 20 grados menos que el ángulo. Hallar la medida de dicho ángulo. Me están pidiendo hallar la medida de un ángulo. Entonces de ahí va a salir el nombre de nuestra incógnita. Entonces x va a ser la medida del ángulo. En este caso nos están mencionando 2 ángulos. Entonces para nombrar el otro ángulo, pues vamos a tener en cuenta esto y vamos a tener aquí también a tener en cuenta esta parte de suplemento. Recuerden que es el suplemento de un ángulo. Se dice que 2 ángulos son suplementarios si la suma de ellos nos da 180 grados. Por ejemplo, 120 grados y 60 grados se dice que son ángulos suplementarios porque su suma nos da 180 grados. Asimismo, por ejemplo, 150 grados y 30 grados también son suplementarios. Se dice que un ángulo es el suplemento de otro porque su suma nos da 180 grados. Entonces ese concepto hay que tenerlo claro primero que todo para resolver este problema. Bueno, entonces me están diciendo que el otro ángulo es 20 grados menos que este primer ángulo, es decir, si el primero es x y el segundo es 20 grados menos, entonces sería simplemente x menos 20. Entonces esta sería la medida del otro ángulo. Y me dicen que ambos ángulos son suplementarios. Entonces simplemente vamos entonces a decir que x más x menos 20 es igual a 180 grados. Vamos a resolver entonces esta ecuación. Tenemos que x más x nos va a dar 2x. Y este 20 entonces vamos a pasarlo para el otro lado de la igualdad. Como está restando, lo vamos a pasar entonces sumando. 180 más 20. Entonces nos queda que x es igual, 180 más 20 nos va a dar 200. Y este 2 que está acompañando a la x, observen que la está multiplicando, entonces lo voy a pasar a este lado dividiendo. Entonces nos va a quedar que x es igual a 100. Entonces esta sería la medida de nuestro ángulo. Se dice que el suplemento es 20 grados menos, pues el suplemento sería entonces 80 grados. Y observen que la suma de 100 más 80 precisamente va a dar 180. Listo, entonces la respuesta simplemente es el ángulo es 100 grados. Bueno, ahí tenemos entonces la solución del problema. Estaba pues sencillo, simplemente era tener claro este concepto y ya lo demás pues era muy sencillo. El siguiente problema nos dice hallar el perímetro del cuadrado ABCD tal que AB es igual a 5x más 5 y CD es igual a 7x menos 19. Bueno, este es un problema también realmente sencillo. Vamos a mirar, tenemos aquí entonces un cuadrado y me dicen que ese es el cuadrado ABCD. Significa que este se va a llamar A, este va a ser B, pueden decir también que es este otro, no hay problema. Este sería C y este sería D.
Entonces me están diciendo que el segmento AB, es decir, este segmento de acá es 5x más 5. Y el segmento CD, es decir, este de acá, es 7x menos 19. Nos están pidiendo hallar el perímetro. Recordemos que el perímetro es simplemente la suma de todos los lados, es decir, cada uno de estos lados. Pero aquí nos están dando otra clave, nos están diciendo que eso es un cuadrado. ¿Y qué característica tienen los cuadrados? Que todos los lados miden lo mismo, es decir, este lado es igual a este lado también es igual a este lado y este lado, todos los lados son iguales. Por lo tanto, entonces vamos a usar estos datos que nos dan. Nos están dando la medida de este lado AB y nos están dando la medida del lado DC. Pues sabemos que como los cuadrados tienen sus lados iguales, podríamos decir entonces que 5x más 5 es igual a 7x menos 19. Listo, recuerden, puedo hacer eso porque estamos hablando de un cuadrado y esta es la medida de uno de los lados, que sería este, y esta sería la medida del otro lado, que sería este, y sabemos que los dos lados son iguales por ser un cuadrado. Entonces vamos a solucionar esa ecuación. Entonces agrupamos los términos que tienen x a un lado, puede ser a este lado, entonces nos va a quedar 7x menos 5x, y a este lado nos va a quedar el 5 más 19. Recordemos que lo que pasamos a diferente lado cambia de operación. Este 5x estaba sumando, pasó restando. Este 19 estaba restando, pasó sumando. El 5, como no cambió de lado, se conservó tal como era, y igual el 7x. Vamos entonces a acabar de solucionar la ecuación. 5 más 19 es 24 y 7 menos 5 2x. Entonces tenemos que 24 listo, entonces tenemos que 24, entonces este 2 está multiplicando la x, vamos a pasarlo entonces dividiendo, entonces nos queda que 12 es igual a x. Ya tenemos entonces el valor de la x. Entonces ya resolvimos el problema, ¿no? El problema me están diciendo que hallemos el perímetro, pero para resolver ese perímetro primero teníamos que saber cuánto valía la x. Ya puedo saber entonces cuánto mide cada lado, ya que conozco la x. Voy a dibujar entonces el cuadradito de nuevo y ya le voy a poner sus respectivos valores. Bueno, entonces tenemos que este es el mismo cuadrado de arriba, este es A, este es B, este es C y D. Bueno, vamos a mirar entonces cuánto mide cada lado. Esto sería entonces 7 y la x ya sabemos que vale 12 menos 19. 7 por 12, 84 menos 19. Entonces tenemos que esto es 65. O sea que esto mide 65. Obviamente este tiene que medir exactamente lo mismo porque estamos hablando de un cuadrado y observemos 5, si la x vale 12, que sería entonces 5 por 12 más 5. 5 por 12 es 60 más 5. Obviamente entonces esto también es 65. Todos los lados de ese cuadrado miden 65. Por lo tanto su perímetro es la suma de todos los lados, es decir, 65 más 65 más 65 más 65. Pero es más fácil hacer 4 por 65 porque es que son 4 veces que voy a sumar el 65. Por lo tanto, esto es igual a 260. En este caso no me están diciendo si son centímetros, no me están diciendo nada, entonces simplemente serían 260 unidades. Ese sería entonces el perímetro de ese cuadrado. Esto era lo que me pedían exactamente. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo.
Me dicen que un granjero lleva al mercado una cesta de huevos, de tan mala suerte que tropieza y se le rompen 2/5 partes de la mercancía. Entonces vuelve al gallinero y recoge 21 huevos más, con lo que ahora tiene 1/8 más de la cantidad inicial. ¿Cuántos huevos tenía al principio? Entonces miremos. Obviamente de la pregunta entonces va a salir nuestra incógnita. Esto va a ser la X. Entonces la X va a ser la cantidad inicial de huevos. Entonces vamos a mirar la situación. Dice que el granjero lleva al mercado una cesta de huevos, o sea, lleva una cantidad X. De tan mala suerte que tropieza y se le rompieron 2/5 partes de la mercancía. O sea que a la mercancía inicial le vamos a quitar 2/5 partes. ¿Pero 2/5 partes de quién? De la mercancía inicial, obviamente. Entonces vuelve al gallinero y recoge 21 huevos más. Entonces aquí vamos a sumar 21 huevos. Con lo que ahora tiene 1/8, o sea que esto va a ser igual a 1/8 más de la cantidad inicial. Es decir, va a tener la cantidad inicial y 1/8 más. Listo, entonces repito la ecuación y vamos mirando las partes. Dice un granjero lleva al mercado una cesta de huevos, o sea, esto es lo que lleva. De tan mala suerte que tropieza y se le rompen 2/5 partes, obviamente de la mercancía. O sea que a la mercancía inicial hay que quitarle esas partes que se rompió. Entonces vamos acá, listo. Vuelve al gallinero y recoge 21 huevos más, es decir, a lo que le había quedado, porque al hacer esta resta obviamente obtenemos la cantidad que queda. Entonces se le suman 21 huevos. Ahora tiene 1/8 más de la cantidad inicial, es decir, esto que tiene ahora equivale a la cantidad inicial más 1/8. Listo, entonces tenemos ya la ecuación. Vamos a solucionarla. Podemos agrupar todas las X a un lado. Entonces tenemos esta X, tenemos menos 2/5 de X. Y vamos a pasar esta X a restar, entonces menos X. Y vamos a pasar este 1/8 a restar también. A este otro lado al igual, entonces vamos a pasar este 21, pasa a menos 21. Vamos a resolver entonces esto. Observen que aquí tengo una X y aquí tengo menos X. Entonces, ¿qué va a pasar con esas dos X? Obviamente se van a eliminar, se van a cancelar. Entonces tengo aquí X menos X, se eliminaron. Bueno, entonces nos quedó menos 2/5 de X menos 1/8 de X es igual a menos 21. Vamos entonces a resolver esto. El mínimo común múltiplo entre 5 y 8 es el 40. 40 dividido 5 da 8 y 8 por 2 16. 40 dividido 8 da 5 y 5 por 1 5. Vamos entonces a hacer esta operación. Menos 16 menos 5 nos da menos 21. Es igual a menos 21. Vamos entonces ya a despejar esta X. Tenemos entonces que este 40 está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado a multiplicar, nos queda menos 21X es igual a menos 21 por 40. Y finalmente X va a ser igual, esto lo podemos multiplicar de una vez si desean, no es necesario dejarlo así indicado, pero observen lo que va a pasar acá, queda menos 21 por 40. Bueno, tengamos cuidado ahí de no confundir la X con ese por que acabo de poner. En vez de ese por, entonces más bien voy a poner un puntico.
o un por más pequeño para que lo podamos diferenciar. Y a este lado entonces va a quedar este menos 21 está multiplicando a la x, entonces vamos a pasarlo dividiendo. Finalmente x es igual, entonces observen que tenemos, aquí tenemos un menos 21 y aquí tenemos un menos 21, se pueden eliminar. Recuerden, esto se puede hacer siempre y cuando aquí tengamos una multiplicación. Si tenemos una suma o una resta, eso no lo puedo eliminar. Entonces tenemos el resultado que x es igual a 40. Esa sería entonces la respuesta al problema. Vamos a observar si realmente pues funciona lo que nos están diciendo. Dicen que un granjero lleva al mercado una cesta de huevos. Ya sabemos que inicialmente va a llevar 40 huevos. Tropieza y se le rompen 2/5 partes de la mercancía. ¿Cuánto es 2/5 partes de 40? Pues miremos. 2/5 partes de 40. Entonces resolvemos esto. 2 por 40, 80, y 80 dividido 5 da 16. Se le romperán 16 huevos. Luego entonces va por 21 huevos. Y me dicen que quedó con la cantidad inicial, un octavo más de la cantidad inicial, o sea, la cantidad inicial eran 40. ¿Y cuánto es un octavo de 40? Entonces un octavo de 40, simplemente multiplico 40 por 1 y dividido por 8, eso nos da 5. O sea, tendría 45 huevos. Pues observemos. 40 menos 16 nos da 24. Y 24 más 21 nos da 45. Es efectivamente lo que me están diciendo. Listo, entonces recordemos, repito nuevamente cómo fue que armé la ecuación. Me dicen que llevaba al mercado esta cantidad, se le rompieron 2/5 partes, entonces obviamente hay que hacer una resta porque eso que se rompió hay que quitarlo. Luego vuelve por más huevos, agrega 21 huevos, por eso es que estamos sumando aquí el 21. Y me dicen que cuando agrega estos 21, dice que ahora tiene un octavo más de la cantidad inicial, es decir, al hacer todo esto va a quedar con la cantidad inicial más un octavo. Listo, ahí está, un octavo más de la cantidad inicial. Si de pronto hay algo que no haya quedado claro, entonces ya saben que pueden devolver el vídeo y mirar de nuevo la explicación. Simplemente le ponen algo de concentración, que es muy sencilla. Bueno, vamos a mirar entonces el siguiente problema. Nos quedan dos problemitas. Listo, vamos a mirar el 7. Me dice hallar el valor de tres ángulos de un triángulo sabiendo que B mide 40 grados más que C y A mide 40 grados más que B. En pocas palabras me están diciendo, tenemos un triángulo cualquiera, digamos este. Este triángulo no necesariamente pues cumple las condiciones del problema, simplemente estoy dibujando un ángulo por dibujarlo. Entonces este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Entonces vamos a decir que, listo, vamos a decir que X es la medida del ángulo C. Ahora me dicen que B, entonces vamos a decir aquí que la medida del ángulo B mide 40 grados más que C, o sea, sería la medida de C sumándole esos 40 grados. Listo, repito. B mide 40 más que C. Es decir, si este C, como B mide 40 grados, pues simplemente sería la medida de C sumándole 40 grados. Y también me están diciendo que A mide 40 grados más que B. Entonces vamos a decir aquí que la medida del ángulo A
es 40 grados más que B, pues sabemos que esta es la medida del ángulo B, la acabamos de decir arriba, y él la mide 40 grados más, entonces sería esto, sumarle los otros 40. Conclusión, la medida del ángulo A sería 40 más 40, entonces sería X más 80. Esta sería la medida del ángulo A. Entonces aquí tenemos la medida de los tres ángulos. Ahora, para resolver este problema hay que tener claro un concepto de la geometría, y es aquella propiedad que me dice que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, el triángulo que ustedes imaginen, de ese que tengo arriba, de este más pequeño, de este triángulo, del triángulo que usted quiera, siempre la medida de estos tres ángulos internos siempre debe dar 180 grados. Eso es una propiedad de todos los triángulos. Entonces simplemente podemos decir que la medida de C más la medida del ángulo B más la medida del ángulo A tiene que dar 180 grados. Entonces resolvamos ya esta ecuación. X más X más X nos da 3X. A este lado entonces tenemos el 180. Vamos a pasar este 40 restando. Y vamos a pasar este 80 también restando. Por lo tanto tenemos que X, este 3 lo vamos a pasar dividiendo en este paso que sigue. Entonces sería 180 menos 80 menos 40. Eso va a dar 60. Y este 3, como les digo, está multiplicando, entonces lo vamos a pasar dividiendo. Tenemos así que X es igual a 60 dividido 3, 20. Listo. Por lo tanto, como la medida del ángulo C dijimos que era X, sabemos entonces que el ángulo C mide 20 grados. Sabemos que el ángulo B mide 40 grados más, o sea que el ángulo B tiene que medir 20 más 40, es decir, 60 grados. Y finalmente el ángulo A mide 40 grados más que el ángulo B. El ángulo B mide 60 más 40, entonces sería 100 grados. Esa sería entonces la medida de los tres ángulos. Observemos que la suma de esos tres ángulos nos da efectivamente 180 grados. Y se cumplen todos los requisitos. Este es 40 grados más que el primero y este es 40 grados más que el segundo. Entonces con esto ya tenemos la solución del problema. Y vamos entonces ya ahora sí a pasar al último problema para concluir. El último nos dice que en una parcela entre gallinas y conejos hay 20 cabezas y 52 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay en la pequeña parcela? Bueno, entonces aquí obviamente hay que tener en cuenta algo. Nos están hablando de gallinas y nos están hablando de conejos. Cada animal tiene ciertas características. Me están hablando también de las cabezas y las patas. Sabemos que las gallinas tienen una sola cabeza. Pues no vamos a encontrar generalmente una gallina con dos cabezas, igual que los conejos. Un conejo también va a tener una sola cabeza. Pero con las patas sí es diferente. Resulta que las gallinas tienen dos patas. Y también tenemos que los conejos tienen 4 patas. Pues normalmente esta es la cantidad. Digamos, un animal genéticamente correcto pues cumple estas propiedades. Entonces me están diciendo acá que se cuentan 20 cabezas. Vamos a usar esto entonces. Vamos a suponer que X es la cantidad de gallinas. Bueno, entonces vamos a mirar acá un ejemplo. Vamos a suponer
que yo digo que, bueno, que en una granja hay 30 animales. Listo. Aquí pues nos vamos a referir las cabezas, simplemente va a representar el animal porque es que cada animal tiene una cabeza. Es decir, si yo en una granja tengo gallinas y conejos y yo por ejemplo tengo 5 gallinas y tengo 4 conejos, pues en total yo tengo 9 animales. Y como cada animal tiene una cabeza, pues yo puedo decir que hay 9 cabezas. Entonces las cabezas simplemente me están representando la cantidad de animales que hay. Listo. Entonces vamos a este ejemplo. Bueno, yo les digo, en una granja hay 13 animales. Y ya sé que hay 5 gallinas. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos conejos hay? Pues simplemente lo que hacemos es que la cantidad de animales le quito la cantidad de gallinas y me queda la cantidad de conejos. Listo, entonces repito esta parte. Yo les digo, supongamos que en una granja hay 13 animales. De esos 13 animales hay 5 que son gallinas. Todos los demás son... Ve, qué pena, yo aquí cometí un error. Aquí son 9. Listo, estaba mirando aquí el ejemplo de abajo y pues ahí tuve el error. Un 8. Listo, entonces repito. Yo les digo que en una granja hay 13 animales. De esos 13 animales ya sabemos que 5 son gallinas y yo les digo los demás son conejos. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos conejos hay? Pues simplemente la cantidad de animales le quito la cantidad de gallinas y tenemos pues la cantidad de conejos, que serían 8. Entonces vamos a hacer eso acá precisamente. Pues me están diciendo que hay 20 cabezas. Entonces, o sea, hay 20 animales. Entonces, si a los 20 animales que hay en total le quitamos la cantidad de gallinas, ¿qué obtengo? Pues simplemente la cantidad de conejos. Listo, ahí ya tenemos representado esta parte. 20 cabezas son los 20 animales. Si a los 20 animales sacamos la cantidad de gallinas, pues obviamente nos queda la cantidad de conejos. Y me dicen que hay 52 patas. Entonces obviamente vamos a tener en cuenta esto. Vamos de nuevo aquí a este ejemplo que estábamos abajo. Vamos a suponer que yo tengo 5 gallinas y 4 conejos. ¿Cómo sé cuántas patas hay en total? Pues miremos. Simplemente sabemos que las gallinas tienen 2 patas. Entonces si yo multiplico esas 2 patas que tiene cada una por las 5 gallinas, pues nos va a dar la cantidad de patas, que son 10. Entre las gallinas hay 10 patas. Los conejos la misma historia, los conejos tienen 4 patas. Entonces si yo multiplico esas 4 patas por la cantidad de conejos, que son 4, pues tenemos entonces 16 patas. Si yo sumo todas esas patas, en esta granja de ejemplo hay 26 patas. Pues vamos a hacer aquí lo mismo. Me dicen que hay 52 patas. Pues miremos. Sabemos que hay esta cantidad de gallinas. Entonces sería 2 por X. Cantidad de patas, tal como acá. Y este 5 es la cantidad de gallinas. Entonces aquí mi cantidad de gallinas sería simplemente esta X. Más. Estas son las patas que aportan las gallinas. Ahora, ¿cuántas patas aportan los conejos? Pues cada conejo tiene 4 patas. Y la cantidad de conejos es 20 menos X. Listo, lo mismo que acá. Este 4 es la cantidad de patas, tal como acá. Y esta es la cantidad de conejos, que en nuestro ejemplo eran 4. Pero aquí en nuestro ejemplo la cantidad de conejos lo nombramos así, 20 menos X. Entonces si hacemos toda esta operación, esto nos va a dar 52. Entonces 2x más 4 por 20, 80. Una propiedad distributiva. Y 4 por x, 4x. Vamos a agrupar los términos semejantes. Vamos a dejar aquí este lado el 80.
y vamos a pasar el 52 que está al otro lado, pasa restando, y a este lado entonces va a pasar el 4x que estaba restando, pasa sumando, y el 2x que está sumando pasa restando. 80 menos 52 tenemos que es 28, y 4 menos 2, 2. Paso este 2 a dividir, entonces nos queda que 28 dividido 2 es igual a x. Por lo tanto tenemos que x es igual a 28 dividido 2, 14. Y dijimos que la x era simplemente la cantidad de gallinas. Por lo tanto ya sabemos que hay 14 gallinas. ¿Y cuántos conejos hay? Pues sabemos que en total son 20 animales, lo que les decía ahora. Si son 20 animales y sabemos que de esos 20 animales hay 14 gallinas, pues obviamente 6 sería la cantidad de conejos. Y vamos a mirar si el problema cumple. Nos dicen que son 20 cabezas, entonces cada gallina aporta una cabeza, son 14 cabezas de gallinas y 6 cabezas de conejo nos dan total 20 cabezas. Y la cantidad de patas, pues son 14 gallinas, cada una aporta 2 patas, entonces son 28 patas. Y son 6 conejos, cada uno aporta 4 patas, entonces 6 por 4 serían 24 patas de conejos. Y esto en total nos va a dar entonces 52 patas. Listo, entonces la respuesta entonces obviamente es hay 14 gallinas y 6 conejos. Listo, entonces bueno muchachos, espero que les haya quedado claro estos problemitas. Si de pronto hay algo que no hayan entendido, les recomiendo que miren el video con detenimiento. En realidad todo se basa en comprender muy bien lo que leen y saber nombrar muy bien las variables o lo que no conocen, y a partir de ahí se puede obtener muy fácilmente la ecuación. Bueno, muchos éxitos con esto y hasta pronto.